Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Hoy quiero que pongamos bajo la lupa una de las frases más repetidas en los altares, en las canciones, en publicaciones de redes sociales. En este movimiento de worship van a escuchar mucho sobre estas frases que son: yo decreto, yo declaro, yo cancelo y yo arrebato. Así como, una canción que no les recomiendo para nada escucharla de Nancy Amacio, que se llama Ciertamente Sí, Arrebato. Pero quiero que hoy podamos hablar sobre el peligro del lenguaje cristiano mezclado con esto de la nueva era. Y aunque estas frases a veces nos las quieren pintar como que suenan espirituales, que suenan como imponente o como si la persona tuviese una fe inquebrantable, hoy quiero que nos podamos hacer estas preguntas incómodas. ¿De dónde salió esa idea? ¿Es realmente la Biblia la que nos autoriza al creyente a decretar cosas para que aparezcan en la realidad? ¿O será que sin darnos cuenta hemos camuflajeado el ocultismo y la metafísica con un lenguaje falsamente cristiano? Y quiero que hoy podamos analizar por qué el evangelio diluido te enseña a controlar el universo como si pudiéramos con nuestra boca, mientras que Jesús nos enseña a rendir nuestra voluntad ante el trono de la gracia. Por eso quédate hoy conmigo, porque quiero que descubramos juntos por qué Jesús nunca decretó. Bienvenidos a Creciendo en la Fe. Bienvenidos al podcast Creciendo en la Fe. Creciendo en la fe, creciendo en la fe. Creciendo en la fe, creciendo en la fe. A ver, esto suena un poco delicado y creo que me ganaré muchos enemigos con esto. Pero, ¿qué significa en verdad decretar en la Biblia? Y quiero que para poder entender este error actual, tenemos que irnos a la definición correcta. Y cuando nosotros vemos en el idioma original de la escritura, cuando aparece la palabra decretar o decreto en hebreo y en griego, esto significa o establece una ley, un edicto soberano, algo que tiene que cumplirse sí porque sí. Es una resolución fija que nadie puede alterar. Entonces, cuando analizamos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, ¿a quién es el único que nosotros vemos decretando o haciendo o diciendo cosas que se cumplen sí porque sí? No creo que al hombre. Vemos a Dios en todo el panorama de la escritura, hablando, decretando, estableciendo, y todas las cosas se cumplen. De Génesis y Apocalipsis vamos a ver este patrón inquebrantable. Podemos ver a Dios decretando, y si buscamos, vamos a buscar aquí rapidito en el Salmo 2, versículo 7. Estoy buscando por acá. Salmo 2, versículo 7. Vamos a ver qué dice. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Obviamente esto es un salmo mesiánico, pero vemos desde el Génesis, en la creación del mundo, donde el Señor dice: yo publicaré el decreto. Dios decreta porque Él es el creador soberano. Él dice: sea la luz, y la luz se va a tener que hacer. Su palabra sí tiene un poder creativo. Ahora, otra escena que nosotros vemos en el lenguaje de los decretos son los reyes. Y ayer leía nuevamente de la historia de Esther, y cuando nosotros vemos el rey, cuando cumplía o cuando establecía un decreto, sí porque sí tenía que cumplirse. El rey hacía todas las cosas necesarias para que tuviese que cumplirse. Vemos en el libro de Daniel también cómo estos reyes emitían estos decretos, y estos gobernantes con autoridad legal sobre un territorio firme hacían que se cumpliera. Ahora, lo que jamás nosotros vamos a encontrar en las páginas de la Escritura es a un creyente, a algún profeta o algún apóstol decretando para alterar realidades espirituales o realidades materiales según a su antojo. Nunca vamos a encontrar una oración de un profeta, de un apóstol de la Escritura o un creyente diciendo: decreto esto, declaro esto, profetizo no.
cancelo esto, arrebato esto. Nunca lo vamos a encontrar. Y aunque muchos utilizan el pasaje de Job 22-28, donde dice, determinarás o decretarás asimismo una cosa y te será firme, debemos de tener sumo cuidado con esto, porque este versículo no es un mandamiento de Dios que nos ordena a nosotros al hacerlo. No, estas son palabras de Elifaz, y recuerdan el temanita, el amigo de Job, a quien Dios reprende firmemente al final del libro en Job 42:7 por no haber hablado lo recto. Entonces estás viendo que la única que vemos que alguien decreta Dios lo condena porque estaba hablando las cosas incorrectamente. Por eso usar ese versículo para justificar los decretos es edificar una doctrina sobre el argumento de un hombre que Dios mismo lo corrigió. Debemos entender y tener esto claro: el ser humano no tiene la capacidad metafísica de alterar ni un poco el tejido de la realidad con sus palabras. Nosotros no decretamos leyes, nosotros nos sometemos a las leyes de Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, y creo que ya lo hemos hablado o hemos tocado este punto: ¿de dónde salió la práctica cristiana de decretar? Y permíteme que estos nombres sí tengo que decirlo de manera textual, pero esto nos hace preguntar: ajá, pastor, si esto no está en la Biblia, si esto no es algo histórico de la primera iglesia, si esto no es algo que Jesús enseñó, si es algo que no lo practicaron los apóstoles, ni la iglesia primitiva, ni los padres de la iglesia, entonces ¿cómo llegó esto a nuestros púlpitos? ¿Cómo esto infectó y permeó nuestras iglesias? Y es lamentable porque es muy poco. Las iglesias tienen que ser conservadoras, tradicionales, de algunas denominaciones tradicionales, o que se adhieren a confesiones o ortodoxia, porque es muy difícil ir a alguna iglesia y no escuchar el decreto, el declaro, el arrebato, confiésalo para que te haga realidad un sueño, una especie de Dios como el genio de la lámpara de Aladín, como lo hemos dicho, esperando nuestras instrucciones para hacer las cosas. Miren, esto no nació de una revelación del Espíritu Santo, y esto tenemos que ser sinceros y honestos. Nació del sincretismo cultural del siglo XIX y del siglo XX. Eso es algo completamente nuevo. Es el resultado de mezclar el cristianismo con corrientes heréticas, y como la sociedad se ha vuelto un poco más pragmática y esto me funciona, entonces como esto me funciona, lo voy a hacer. Pero lamentablemente la Biblia no está hecha, o el Evangelio no está hecho para moldearnos a como nosotros nos parece. La Biblia no cambia nosotros creemos que tenemos que amoldar a la Escritura, a la cultura. No. La palabra de Dios, sus verdades espirituales son reales sí y siempre. No es porque como ahora hay más homosexuales, no porque como ahora se apoya el aborto, porque hay que apoyar entonces la pedofilia. No debe decir esa palabra, pero entonces eso hay que apoyarlo. Y la Biblia se va a moldear para no ofender. No. La verdad de Dios es verdad. Le gusta a quien no le guste. Pero en esa búsqueda de querer entronizar al hombre, de querer hacer sentir bien a las personas, nacieron estos movimientos. Uno de estos fue el nuevo pensamiento y la metafísica, que fueron movimientos del siglo XIX que enseñaban que la mente y las palabras humanas tienen poder magnético y creativo. Creo que esto lo habíamos hablado sobre el libro del secreto, y lo vemos muy palpable ahorita en las convenciones de coach, ni siquiera que sean cristianas, sino que son de negocios, donde hablan y le dicen: tú armas tu destino conforme tú piensas, tú creas y conforme lo manifiestes, eso será realidad. Otra de las cosas es la ley de atracción y el secreto, que también lo vemos en estas conferencias de coach. Y esta es la idea pagana de que el universo es una máquina expendedora que reacciona a nuestras vibraciones y a nuestras declaraciones verbales. Y esto se mezcla entonces con el mundo cristiano, con el movimiento de palabra de fe. Autores como Ken Jeong, Kenny Hagin y Kenneth Copeland. Este último de verdad que, y Hagin también. Pero
yo no sé si llamarles que sean cristianos, pero estas personas, entre otras, tomaron estas ideas, y en Latinoamérica, Carlos Luna, César Castellano, Guillermo Maldonado, entre otros más que se podría pasar. Ellos tomaron estas ideas de la metafísica secular y les pusieron versículos bíblicos. Hicieron una exégesis donde la escritura, ellos forzaron a la escritura a decir lo que ellos querían decir. Inventaron la teología de la confesión positiva. Y todos estos movimientos comparten esta misma premisa. Tus palabras crean tu destino. Si lo dices con suficiente fe, Dios está obligado a hacerlo. Esto es un mal que está dañando a todo el cristianismo. Y lo veo en mi ciudad y lamentablemente cada vez se hace más popular y las personas cada vez lo siguen más porque les dicen las palabras que ellos quieren escuchar. ¿Quién no quiere que todo el tiempo le estén diciendo que tú tienes poder en tu boca para hablar, que tú vas a ser millonario, que todo lo que tú pienses y digas, se va a crear? ¿Acaso estamos olvidando la oración del apóstol Pablo cuando oró y dijo que 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón? ¿Y qué le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi gracia es suficiente, Pablo. ¿De verdad vamos a cambiar la gracia de Dios, la misericordia y los deleites que tenemos en Dios por la basura que nos puede dar este mundo? Oh, pero es que tienes bendiciones. No nos enfoquemos en bendiciones terrenales. Busquemos las bendiciones de arriba, las que vienen de Dios verdaderamente. Y todos estos movimientos son ocultistas que han tratado en sus palabras mezclarla con palabra, diluir el evangelio, y es mero ocultismo cristianizado. En el esoterismo, el hombre usa fórmulas verbales como conjuros y decretos para manipular el mundo espiritual y obligar a esas fuerzas invisibles a hacer su voluntad. Esto es algo no muy lejos de lo que enseñan estas personas de este evangelio. Y cuando un cristiano dice, decreto que esta casa es mía, o cancelo la enfermedad, está operando bajo la misma lógica esotérica, porque está creyendo que su palabra tiene poder autónomo. Y esta persona, a veces sin darse cuenta, porque por la ignorancia no estudian la escritura, o ellos no indagan, sino que se están dejando enseñar por estos falsos maestros. Esta persona ha dejado de adorar a Dios para empezar a adorar a sus propias palabras. Ahora, si había alguien en esta tierra que tenía la autoridad y el derecho legal y divino y absoluto de decretar lo que él quisiera, bueno, ese era Jesús. Un Dios verdaderamente, una persona verdaderamente Dios y verdadero hombre. Él es Dios encarnado. Y obviamente, como dice Colosenses, el universo fue creado por medio de él y para él. Pero con todo y eso, cuando miramos nosotros los evangelios y vemos la vida de Jesús, el patrón que Jesús lleva es completamente opuesto al orgullo que se ve en el lenguaje moderno. Y esto es algo interesante y una premisa principal. Jesús no decretó, él oró. Y en esa oración se sujetó a la voluntad del Padre. Cuando vemos en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:39, aún sudando gotas de sangre. Porque, Jesús no le tenía miedo a la cruz. Jesús le tenía miedo a la ira de Dios que se iba a derramar sobre él. Algo que nunca había experimentado. Él estaba sufriendo lo peor. Y eso lo estaba haciendo por ti y por mí. Y Jesús, en medio de ese clamor, dijo que estaba sudando gotas de sangre, ya estaba anímicamente, dice la escritura en Lucas, que su alma ya estaba en agonía, ya Jesús estaba muriendo en Getsemaní. Todo por saber lo que le venía. Y Jesús no dijo, yo decreto y declaro que esta copa de sufrimiento se va a apartar de mí y cancelo ahora el plan de Judas. ¿Te imaginas a Jesús diciendo eso? No. Jesús se puso de rodillas y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. ¿Qué diferencia es ver el ejemplo de Jesús a lo que se nos quiere enseñar de cómo debemos orar? Incluso en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús, cuando estaba en la tumba de Lázaro, antes de resucitarlo, no usó un lenguaje para controlar el cosmos. Jesús nos dijo: te decreto y te declaro que te levantes y cancelo todo espíritu de muerte sobre ti, Lázaro. No. Incluso había dicho que eso iba a suceder para que vieran la gloria de Dios. Él miró al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué diferencia? Y aún así esta gente dice que supuestamente son discípulos de Jesús. Y obviamente que vemos ese contraste entre Jesús y este evangelio posmoderno. El lenguaje de Jesús siempre fue de dependencia, obediencia y sumisión. Pero el lenguaje del decreto moderno es de control, exigencia y manipulación. Ni aún el unigénito Hijo de Dios lo hizo. Y hoy, hermanos, estoy tan cansado de escuchar oraciones que parecen órdenes de un jefe a su empleado. Señor, declaro victoria. Señor, declaro sanidad en esta hora. Cancelo este diagnóstico. Hermano, tú no lo puedes cancelar un diagnóstico a Dios. Sí, óyeme bien. Tú no le puedes cancelar un diagnóstico médico, un decreto. Todo lo que tú puedas hacer, no lo puedes cancelar, porque la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Dice el libro de Isaías, el Señor mismo diciendo que Él es Jehová y lo que Él decrete, no recuerdo ahorita bien el pasaje, pero parafraseando, es que todo lo que Él decrete, ¿cómo no se cumplirá? Si Él es soberano, si Él es Dios, si Él es el único que tiene poder. Y cuando tú y yo cambiamos la oración por el decreto, estamos dejando de ser suplicantes y humildes pretendientes al Señor, sino que ahora nos convertimos y tomamos en el papel de directores generales del universo. Y eso no es fe, eso es presunción. Pero ahora bien, eso no significa que el cristiano no tenga autoridad. Y claro que la tenemos, pero aquí hay que entender algo muy importante, y es la naturaleza de la autoridad que tú y yo tenemos. Debemos de entender que nuestra autoridad es delegada y no creativa. Y yo siempre voy a tener autoridad siempre y cuando esté sujeto a la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero no tengo una autoridad creativa. Solamente Dios es el único que puede hacer algo de la nada. Mira, un oficial de policía no detiene el tráfico porque tenga la fuerza física para sostener y frenar todos los carros con sus manos. Un policía, cuando está parado en un semáforo, él puede detener los carros porque él representa la autoridad del Estado. De esa misma manera, nosotros no creamos realidades. Nosotros proclamamos las verdades del Rey. Y si tenemos autoridad, es estando sujeto a Él. Ahora, esto nos lleva a hacer unas preguntas. Y ya para ir cerrando, ¿qué podemos declarar entonces con total libertad? Bueno, nosotros podemos declarar y proclamar lo que Dios ya dijo. No decretamos que seremos salvos por nuestras palabras. Proclamamos nosotros lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y nos aferramos y creemos en esa palabra. Eso sí lo declaramos, porque yo declaro lo que ya Dios dijo. Nosotros no decretamos riqueza material tratando de manipular el texto, no. Nosotros descansamos, como dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros no manipulamos realidades invisibles, nosotros proclamamos verdades eternas, y estas verdades están guardadas y selladas en la palabra de Dios. Hermanos, la fe bíblica no consiste en lograr que Dios
haga la voluntad de un hombre en la tierra, sino en lograr que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Por eso, la verdadera oración, escucha bien, confía en el carácter de Dios, pide con humildad de hijo, se rinde ante la sabiduría del Padre y descansa en el resultado, sea cual sea. La oración es una herramienta de control espiritual. La oración es el mayor acto de rendición humana. Por eso, para cerrar ya este episodio, yo quisiera invitarte para que puedas revisar tu vocabulario de oración. Y si tú has estado usando el yo declaro, yo decreto, pensando que eso, hacía que demostrabas más fe, más seguridad o autoridad, quiero hoy decirte con este amor pastoral, descansa en el Señor. Quítate esa carga de encima de creer que tú puedes controlar y hacer las cosas. No eres el soberano del universo. Una vez más, tú ni yo somos los soberanos del universo. No depende de la fuerza o del misticismo de nuestras palabras que las cosas sucedan. Todo depende de la bondad de nuestro Padre Celestial. Y nosotros como cristianos nos fuimos llamados a decretar para cambiar realidades. Nosotros fuimos llamados a orar para someternos al Dios que sostiene todo el cosmos en sus manos. Y la fe bíblica jamás entrará en esoterismo ni en esa forma de control. La fe bíblica siempre será confianza humilde en los planes perfectos del Señor. Aquellos que nos humillamos y que decimos, Jehová Dios, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. Te agradezco por acompañarme en este episodio. Y si esto ha traído luz a tu vida y a tu corazón, te pido que por favor los puedas compartir con alguien que creas que pueda necesitar aprender y crecer de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Creciendo en la Fe. Soy el Pastor Gerardo, me despido. Que Dios te bendiga. Un abrazo.